Surrender, Raziel. Abandon this petty rebellion. It was I who made you. Your life had played out, and in my grace I spared you. You are my reaper of souls. You have no other purpose, no higher destiny. Just this. Accept your calling, Raziel. Let go of these vain hopes. Relinquish your will and feed. Hola mortales, el día de hoy hablaremos sobre un personaje con un peso muy importante en la saga de Legacy of Kain, el Dios Anciano, el cual se menciona en Blue Domain en pocas ocasiones, pero se da a conocer en Soul River por primera vez. Sus maquinaciones se hacen presentes durante toda la saga, pero no sabemos realmente la verdadera cara de lo que esconde este ser maléfico, que solo utiliza a Raziel para sus planes nada prometedores. Aunque en un principio era un misterioso benefactor y aliado de Raziel, la representación del dios antiguo se vuelve cada vez más maliciosa a medida que avanza la serie. Espero lo disfruten. That phantom weapon you bear is a constant reminder, isn't it? The sword is waiting for you out there somewhere, and you tarry so as not to meet it. Los orígenes del dios anciano están rodeados de misterio y pocos en Nosgoth conocen siquiera su oscura existencia. Sus tentáculos se enroscaban en los lugares más profundos y remotos del tenebroso inframundo de Nosgoth. Fue el dios antiguo quien salvó a Raziel del abismo, lo resucitó como devorador de almas y lo liberó en Nosgoth para que llevara a cabo su venganza. El dios antiguo instó a su nuevo segador de almas a cosechar las almas impías de los vampiros y acabar con el dominio mortal de Kain sobre la tierra en descomposición. Se ve como una masa de tentáculos y ojos la cual habita en las profundidades de la tierra de Nosgoth. Afirma ser el eje de la rueda del destino, el ciclo preternatural del nacimiento, muerte y renacimiento al que se llevan todas las almas. Pero Raziel lo señala de ser un parásito de la rueda, no su centro. Aunque no está confirmado pero tampoco desmentido, era que el dios anciano se sostenía gracias al giro de la rueda. Por lo tanto, como los vampiros eran inmortales y sus almas no fluían con la rueda, ellos y especialmente Kain eran grandes enemigos. Al vivir simultáneamente en el reino espectral, donde el tiempo se consideraba irrelevante, y en el reino material, donde el tiempo fluía linealmente, era capaz de interactuar con otras entidades de forma cronológicamente. Su enorme forma de cefalópodo, que solía parecer sumergido en aguas subterráneas, parecía prosperar y expandirse en correlación con el declive de Nosgoth, y en los acontecimientos de Soul River su extensión ocupaba el lago de los muertos. El anciano solo aconseja a Raziel tras acontecimientos importantes, proporcionando orientación si se le solicitaba su consejo en el inframundo. Después de que Raziel reclamara la espada espectral tras su batalla con Kain y la destrucción de la segadora de almas, describió los usos del arma incorpórea, afirmando que Raziel la había liberado de su prisión corpórea y la había devuelto a su verdadera forma. Luego, el anciano se topa a Kain afirmando ser el oráculo de sus antepasados. En un pasado lejano, los antiguos habían adorado la rueda del destino y al invisible dios anciano. La esterilidad y la inmortalidad que les impuso la maldición de la sangre Hilden llevaron al anciano a abandonarlos, lo que les condujo a la locura y al suicidio en masa. Raziel consideraba que ellos, la raza más sabia, fuerte y noble, habían sido engañados por la voz de ese viejo parásito. But know this, you are mine for eternity. You have always been, and will always be, my Soul Reaver. El anciano le explica a Raziel el concepto de la rueda del destino y afirmó que la existencia de vampiros inmortales desequilibraba el mundo, impidiendo que las almas de Nosgoth completaran sus destinos. Por ello, el anciano le ofrece a Raziel una llamada solución a su patética existencia. Si Raziel regresaba al reino material y destruía a sus antiguos hermanos, cegando sus almas, podría vengarse de Kain. Por ello, con una sed de venganza hacia su maestro, Raziel aceptó el trato y se convirtió en el llamado Ángel de la Muerte del Anciano, su segador de almas. Le explica que Kain, al negarse a sacrificarse para restaurar los pilares, causaría el desmoronamiento del mundo provocado por su imperio. El anciano tiene un asistente que más adelante se revela a Raziel y este es Mobius, el guardián del tiempo. El anciano condena a Raziel por haber dejado escapar a Kain, aún así discute con él insistiendo que debe matarlo. A pesar de sus diferencias, el anciano lo ve como su hijo descarriado, sosteniendo la esperanza de que serviría a su propósito,
tratando de torcer la historia a ojos de Raziel, lo cual parece no lograrlo. As you are undying, your soul cannot be returned to the wheel. But it may console you to abide here in eternity with me. Las catacumbas del Averno ofrecían la versión Hilden de la historia. Los antiguos vampiros endiosados y justos habían iniciado la guerra vampiro-Hilden, intentando forzar a los Hilden que históricamente se oponían al dios anciano y a la rueda del destino a someterse a su doctrina. Raziel comentó los posibles motivos del anciano y su hambre de almas, argumentando con desprecio de que el gran adversario de los vampiros resulta ser el mayor parásito de todos ellos. Aunque el anciano amenazó con deshacer a Raziel si así lo deseaba, advirtiéndole de destinos peores que la muerte, Raziel se burló de él llamándolo cáncer, un parásito que se enrolla y se entierra en lo más profundo del corazón de este mundo. Ya nos habló del anciano con reverencia, refiriéndose a él como su dios, y en la forja de espíritus quedó consternado al ver el cuerpo del anciano que infestaba la cámara. Al final, Raziel reflexionaba sobre sus nuevos conocimientos. Todos los conflictos y luchas a lo largo de la historia, todo el miedo y el odio solo servían a un propósito: mantener girando la rueda de su amo. Todas las almas eran prisioneras atrapadas en la inútil ronda de la existencia, llevando vidas distraídas hasta que la muerte las devolvía, siempre en la ignorancia hacia la rueda. Debido a la naturaleza del dios anciano, Mobius nunca había visto a su maestro hasta que la segadora de almas purificó su vista. Incluso los antiguos vampiros no tenían ni idea de lo que estaban adorando. Cuando Raziel se sacrifica para ser parte de la segadora, Kain logra finalmente ver al monstruo totalmente atónito, lamentando haber condenado a Raziel a tan horrible pesadilla. Sin embargo, ninguno de los dos comprendía realmente la naturaleza del anciano como lo hacía Raziel. Settle your dispute with Kain. Destroy him and your brethren. Free their souls and let the wheel of fate churn again. El dios anciano es representado constantemente como una criatura molusca parecida a un cefalópodo, y Raziel se refirió directamente a él como un calamar gigante. En Soul River 2 y Legacy of Kain Defiance, el cuerpo del anciano aparece con más frecuencia y protagonismo que en Legacy of Kain Soul River. Está formado por innumerables ojos parpadeantes y tentáculos contorsionados de diversos tamaños. Sus colores oscilan entre los pigmentos verde y marrón y su voz es incorpórea. Cuando está irritado o herido, sus ojos se dilatan y tiemblan. La estructura de su piel está adornada con crustáceos fosilizados. Los ojos del anciano llevan el signo del infinito, que recuerda al que Mobius lleva en la frente y que apareció por primera vez en Blood Omen Legacy of Kain. Legacy of Kain Defiance introduce otro símbolo para él emblemático de la rueda del destino que controla. La masa del anciano es enorme, ocupando una enorme extensión del territorio que abarca parte de las cavernas bajo el cementerio, el lago de los muertos, los pilares de Nosgoth y la ciudadela de los vampiros en la época de los segadores de almas. A medida que pasan los eones y desvía más energía de las almas, prospera y crece cada vez más. Cuando se le preguntó por el tamaño del dios anciano, a Daniel Cabuco, creador de la criatura, respondió: depende de la época, pero principalmente habitaba las zonas profundas del mundo. Poco a poco empezó a extenderse hacia arriba, siempre doblando y tirando del mundo material, así que es más omnipresente que un continente. Los seres nativos del reino material no suelen ver el cuerpo del anciano, incluidos sus adoradores. Raziel pudo distinguirlo tras ser rehecho como espectro y Mobius y Kain también pudieron percibirlo tras ser purificados por la segadora de espíritus. Al ser herido por la segadora de almas, los ojos y tentáculos del anciano supuran su sangre vital, energía verde del alma. Here and everywhere, now and always. I am the wheel and its turning. I am the circle of life and death. Es astuto, engañoso e iracundo. Su sutil influencia llega a lo largo y ancho de la tierra y Raziel lo caracterizó como algo primigenio, iracundo, justo y antiguo. Poco se revela de la personalidad en Legacy of Kain Soul River, aparte de ser dueño de la rueda del destino y su odio acérrimo hacia Kain y los vampiros de Nosgoth, a los que describe como abominaciones, un azote apóstata y una maldición parasitaria.
En Soul River 2 su relación con Mobius siembra la sospecha en Raziel, que empieza a rebelarse contra él. En respuesta, el anciano empieza a dar la primera de muchas falsas y exageradas explicaciones sobre su estatura, su papel y poder. Es pomposo, pretencioso y retórico, asegurando constantemente a Raziel su poder y apelando a él para que destruya a Kane. Al principio de Legacy of Kain Defiance, defiende el pretexto de que destruir a Kane restaurará a Nosgoth, pero en cuanto Kane es derrotado por Raziel en la Catedral de Avernus, se le cae la máscara. Considera el destino de Raziel trivial y declara que no hay nada más que Raziel pueda hacer. Esto afirma la idea de que es un ser manipulador y engañoso que prioriza la autoconservación sobre la salud del mundo. Raziel, ante sus muchos mandatos, le dice amargamente que estaba empezando a pensar que los vampiros se suicidaron solo para escapar de su voz. En pocas palabras, insoportable. Todos los agentes y adoradores del dios anciano, aparte de los arcontes sin mente, fueron víctimas de su engaño y se deshizo de cada uno de ellos cuando su utilidad para él había agotado su curso. Los ve como simplemente objetos. A pesar de eso, sus discípulos conocidos Janos, Uldren y Mobius lo consideraban una deidad benévola. Mobius lo veneraba, pero en Soul River 2, Raziel considera que la fe de Mobius podría flaquear si le dijera que está adorando a un calamar gigante. Me encanta ese sarcasmo de Raziel. Kane, al percibir por primera vez al anciano, lo considera inmediatamente un enemigo, una pesadilla y un falso dios. So this was the god whose abandonment had driven them to madness and suicide. Finally, I understood. It was not the bloodthirst, but their immortality that was the true nature of their enemy's curse. Nunca se le atribuyó un nombre de pila y ni siquiera se hace referencia formalmente al dios anciano con este título en los diálogos de otros personajes. En el manual de Legacy of Kain Soul River, Raziel simplemente se refiere a él como el anciano, mientras que en un momento de Soul River 2 nombra a la criatura anciano en aparente referencia al mito de Cthulhu. Mobius considera al anciano solo como su maestro y como un único dios. Defiance introduce dos títulos alternativos para el personaje: el dios antiguo y el oráculo de los antiguos vampiros. En el mismo juego, Kane lo desprecia como un falso dios y el principal impulsor que controla a los habitantes de Nosgoth como si fueran marionetas. El propio dios antiguo hace uso de títulos cuando firma su propio papel, nombrándose a sí mismo el motor de la vida, el origen de toda la vida, el devorador de la muerte, el círculo de la vida y la muerte y el eje de la rueda. Puede que, como entidad divina o poco convencional, el anciano pueda describirse válidamente como asexual, a pesar de su voz masculina. Come, my champion. Come closer. Bask in my presence. Efectivamente, este ser parece, aparte de ser una inspiración de una entidad lovecraftiana, un ser que habita en el mundo de Apócrifa. ¿Te suena el nombre? Así es, este ser es muy similar a Harmius Mora, es el príncipe draédrico del conocimiento y la memoria, perteneciente al DLC Dragonborn de Elder Scrolls 5 Skyrim, mi favorito por cierto. Su estética es muy parecida, por no decir igual, que al dios anciano de Legacy of Kain. Entre las divinidades que parecen estar inspiradas en el dios anciano se encuentra el Seagrave, el señor de la sal, el santo de las aguas oscuras y el dios ahogado, adorado por los hombres ahogados, que aparece ilustrado como una calavera con tentáculos en objetos cosméticos y otros iconos. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitas.